como racismo la defensa del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otros u otros, así como designa la doctrina antropológica o la ideología política basada en este sentimiento. Así como ocurrió con la Alemania nazi. El exterminio de los grupos atacados o la anulación o disminución de los derechos humanos de los sujetos discriminados forman parte de los objetivos y de las consecuencias del racismo. Durante muchos años, en Sudáfrica, la mayoría negra estuvo sometida a la minoría blanca. El racismo se manifestaba en todos los órdenes de la vida cotidiana. Este fenómeno de segregación racial incluía lugares especiales para los negros en los autobuses, los hospitales y los parques públicos. Es habitual que el racismo se justifique en teorías pseudocientíficas o que se apoye en la manipulación de datos estadísticos. Un ejemplo de esto es argumentar la superioridad de la raza blanca basándose en sus resultados académicos, sin tomar en cuenta que los niños negros suelen sufrir problemas sociales que les impiden alcanzar su plenitud. Independientemente de su raza, una persona que no se alimenta como es debido, que no tiene acceso a los servicios sanitarios y que vive en un lugar precario no puede hacer uso de todas sus facultades para alcanzar un rendimiento satisfactorio en sus estudios. En Estados Unidos el racismo no es solo ni principalmente un sentimiento subjetivo, puramente psicológico, de blancos malcriados. Es una relación estructural que ha sido esencial en la formación económico-social de Estados Unidos ya desde su prehistoria colonial. Hay un país en la historia mundial en el que el racismo haya tenido un papel tan importante y durante tanto tiempo como en los Estados Unidos, el problema de la barrera racial o color line todavía existe. La comprensión de esta relación entre lo estructural, relación laboral, rango inferior y lo ideológico, odio, menosprecio, piedad, paternalismo, es imprescindible para entender por qué Estados Unidos tiene el triste privilegio de encabezar el ranking de racismo en la historia mundial, como reconoce uno de sus principales historiadores. El racismo ha sido esencial no solo para superexplotar a la población discriminada, sino también para mantenerla en la obediencia al resto de los trabajadores y de las clases subalternas, fomentando las divisiones y enfrentamientos con los discriminados. En vez de unirse contra el explorador común, son manipulables para desatar, sobre todo en momentos de crisis, guerras de pobres contra pobres. La Declaración de la Independencia de Estados Unidos, emitida el 4 de julio de 1776, comienza diciendo que son verdades evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Se les pasó por la cabeza la necesidad de aclarar que la expresión todos los hombres no incluía a negros africanos ni indígenas americanos, lo daban por sabido. Es que buena parte de los padres fundadores, incluyendo Washington y sobre todo Thomas Jefferson, redactor de esta declaración, eran grandes hacendados propietarios de centenares de esclavos. En 1857, a un esclavo llamado Dred Scott se le ocurrió recurrir a la Suprema Corte pidiendo su libertad, argumentando que el texto de Declaración de la Independencia establece que todos los hombres son libres e iguales. El tribunal lo puso en su lugar al fallar que el esclavo no podía reclamar su libertad, porque no era una persona sino una propiedad, es decir, una cosa. O sea, la deshumanización racista brotando el derecho absoluto de la propiedad privada capitalista. Pero hubo otras medidas no menos importantes, por un lado la cooptación de una minoría afroamericana, en especial de jóvenes que lograron hacer carrera. El actual presidente Obama o Condoleezza Rice, secretaria de Estado de Bush, fueron dos de los productos finales de este proceso de cooptación y ascenso social. Otro que los precedió fue el general Colin Powell, que comandó la primera guerra contra Irak en 1991 e integró también el gobierno de Bush. Licitadas, pero no menos efectivas, fue también la durísima represión y hasta el asesinato de los dirigentes y cuadros de los movimientos negros, sobre todo los más radicalizados como los Black Panthers, Panteras Negras o el encabezado por Malcolm X, muerto en 1965. Incluso el moderado pastor Martin Luther King fue oportunamente asesinado en 1968. La xenofobia es el miedo, hostilidad, rechazo u odio al extranjero, con manifestaciones que van desde el rechazo hasta el desprecio y las amenazas, agresiones y asesinatos. Una de las formas más comunes de xenofobia es la que se ejerce en función de la raza. Esto es el racismo. Resumen, el racismo golpea a la población negra y latina con discriminación y maltrato policial, pero también pega fuerte en su nivel de vida. Tampoco en eso el capitalismo yanqui es ciego para los colores.
Al margen, que fue esencial en la formación económico-social de Estados Unidos, otro racismo paralelo, el que apuntaba a los pueblos originarios. En este caso, al no poder explotarlos como a los africanos, el racismo antiindígena fue la ideología política impredecible para realizar su limpieza étnica. El exterminio de la mayoría y el encierro de reservas indias de los restantes. En ese sentido, la política actual Algunos piensan que las actitudes y los comportamientos xenófobos de un buen porcentaje de la población estadounidense y de sus gobernantes es algo reciente y específicamente dirigido contra la ola de migración latinoamericana. Esto es incorrecto. La xenofobia en los Estados Unidos es una enfermedad social crónica que se ha traducido en muy diversas instituciones formales para evitar la llegada de inmigrantes de distintas nacionalidades y etnias. Los ejemplos abundan. Los grandes números de inmigrantes generan o reavivan los sentimientos xenófobos de un gran número de ciudadanos y políticos estadounidenses. Así, después de una gran ola de inmigración, aconteció una gran ola de políticas y leyes antimigratorias. Lo que vemos hoy contra los inmigrantes latinoamericanos es muy similar a lo que ocurrió en la década de 1920 contra los inmigrantes europeos o contra los chinos después de 1880. La depresión económica entonces hizo que las actitudes y comportamientos xenófobos se exacerbaran. Ahora, con esta nueva crisis económica, no es de extrañar que la xenofobia se traduzca en más redadas y leyes locales y federales contra los que buscan aprovechar las oportunidades que no existen en sus países. Días atrás hace su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos el gran capitalista Donald Trump, y como no quería pasar desapercibido, hizo unos comentarios realmente nefastos en los que, entre otras cosas, criticó dura y racionalmente a los inmigrantes mexicanos, acusándolos incluso de violadores y narcotraficantes. Dijo: "Están enviando gente que tiene muchos problemas, nos están enviando sus problemas. Traen drogas, son violadores y algunos supongo que serán buena gente, pero yo hablo con agentes de la frontera y me cuentan lo que hay". La opinión de Trump sobre México se resume en: México no es nuestro amigo. Poco después acusó al sistema judicial mexicano de corrupto y dijo en Twitter que no se deben hacer negocios con México y que este país está saqueando a Estados Unidos. ¿Cómo podemos evitar el racismo y la xenofobia en el mundo? Debemos empezar a concientizar a las personas sobre la problemática que se está generando alrededor del mundo. Todos los seres humanos deben de aceptar a las personas tal y como son, sin importar de dónde son, sus gustos y creencias. Aunque unos sean blancos, otros negros, con problemas o sin problemas, somos iguales pero con gustos diferentes. Los blancos no solo son los racistas, también hay negros racistas. La ignorancia es tan grande que sin importar lo mucho que nos orienten en aquel tema, nadie va a cambiar de opinión. Hay personas que se meten tanto en contradecir el tema y causar un conflicto que no les importa el daño que le hacen a los demás. Pero los colegios y muchas casas harán lo posible por concientizar a sus hijos de lo malo, que es ser racista, para que así el mundo cambie su opinión frente a esta gran problemática.